comenzar a grabar. Perfecto, pues ya estamos listos. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Pues están pasando muchas cosas. El mundo está cada vez más acelerado. Escuchando, eh, híjole, tantas noticias, tantas personas. Aquí le dejaron el eco. Ay, déjame. Le pones creo que es aquí, silencio. Ah, ya. Perdón, ¿eh? Déjenme admitir Miren, lo aquí. que quieras servirte, ¿eh? Y tus galletitas también. Y todo lo que quiera comer. Ya estamos grabando. Nomás a mí me dice. ¿eh? Eres el Es que te digo a ti para que lo sepan los demás. Muy bien, pues bienvenidos. La verdad es que después de la semana pasada eh, estuvimos viendo, es muy difícil ver tantos detalles con lo del arrebatamiento, pero el tiempo está cerca de ver definitivamente. Cada vez vamos a escuchar ciertas noticias que se avecinan y no quiero adelantarme hasta que se vivan, hasta que salgan, para que nos demos cuenta que cada vez va avanzando más los tiempos proféticos. Y recuerden, siempre el tiempo que Dios utiliza es con el pueblo de Israel. Ese es el tiempo, el que utiliza para el tiempo de Dios. Muy bien, pues alcanzamos a ver el versículo 1 y 2 de Génesis 15 y pues le voy a pedir, el lector oficial no está. No, aquí está. Ah, ok. Entonces, vamos a leer Génesis 15:1 y 15:2. Muy bien. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. No sé si recuerdan que sucedió que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y lo fue a rescatar de cuatro reyes muy poderosos que habían vencido a cinco, que se habían revelado que ya no querían tributar. Ya dijeron, ya hemos servido por 12 años, un año no quisieron pagar, y entonces los cuatro reyes que los encabezaba Kedorlaomer, pues al ir para la tierra donde estaban estos cinco reyes, aparte, pues arrasaron con ocho poblaciones. Y entonces, después de que se entera, que le avisan que Lot había sido llevado y le habían quitado todas sus cosas y llevado a Lot, a su esposa y a sus hijas, pues Abraham decide ir a rescatarlo. Y entonces, pues los vence. Ya habíamos platicado que pues eran 318 personas más Abraham contra, no nos dice la Biblia, pero se supone que son miles. Entonces, Dios le dio una gran victoria y tuvo todavía que las fueron persiguiendo 160 kilómetros a este rey. Y regresan, pues regresan cansados, porque pues es una persecución que siempre estás muy tenso, estás realmente, pues entre la vida y la muerte. Y se encontró con el rey de Sodoma y también con el rey de Salem. Y por primera vez se menciona Melquisedec, un rey de Salem. Y Salem es paz, que hoy en día es Jerusalén, ¿sí? Y entonces la Biblia no menciona su origen, no se sabe de dónde viene, no se nos da más datos, y la Biblia hace una comparación
porque más adelante en el Nuevo Testamento Jesucristo dice que él viene de la orden de Melquisedec y no se relacionó con Aarón, que era de los levitas, y su hermano, o sea, de Moisés, su hermano Aarón, de ahí vienen todos los sacerdotes de Israel que ofrecieron sacrificios día y noche. Y él dice que es sacerdote de Melquisedec, que es alguien que no tiene origen, ¿sí? Es hablando como es Dios, origen, no, no hay origen, no hay final para Dios, habla de alguien eterno, ¿no? Aunque este era pues un rey, era un hombre, y él llega en una situación en que los veía cansados, sabían que había dado una gran victoria y les llevó pan y les llevó para que tuvieran que tomar, para que tuvieran fuerzas, pero a la vez el rey de Sodoma quiso ofrecer, dijo, oye, pues me has quitado un peso encima, ya no voy a tributar, ¿sí? Entonces te quiero recompensar. Y Abraham dijo, ni una agujeta, de ti no recibo nada. ¿Por qué? Porque al rato vas a decir que por mí me enriqueciste. Que por qué me necesito. Ajá. Entonces él dijo, no. Y sin embargo, él quiso, dijo, pues es justo darles alimento a los demás, eso sí, y darles el botín de los que vinieron acompañándome, los que me fueron conmigo a la guerra. Yo, nada. Y entonces, Abraham por primera vez da el diezmo a un hombre que era, aunque era rey, pero él representaba al Dios Altísimo, en cierta manera, en forma figurada, y él quiso darle el 10%. Entonces, ahí pasó esa situación, ¿y qué crees? Después de las grandes victorias sucede algo. A veces entra el temor. Y eso pasó a grandes hombres de Dios, como Abraham. Él se quedó pensando, dijo, ¿y si vienen a vengarse? ¿Se refuerzan y vienen en contra mía? Son cosas que pudieran pasar. Él tenía miedo. Y a la vez pensaba en que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, pero estaba envejeciendo más. Ya les había comentado que antes de los 75 Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. No se nos dice cuántos años antes. Y estando en Ur de los Caldeos, ahí estuvo viviendo, y se cree que, porque dice la escritura, que hasta que murió su padre, Taré. Y entonces Dios lo llamó otra vez, y ahí tenía 75 años. Pero ya le había dicho años atrás, de la promesa de que él iba a tener un hijo, iba a venir una descendencia y una gran descendencia. Pero ve que pasan los años, voltea a ver a su esposa, le lleva 10 años, 65 años, no han tenido hijos, es estéril, ya anda en los 80 y tantos años y dice, pues, ¿cómo será posible que se pueda cumplir esta promesa? Es lógico, ¿sí? Nosotros lo vemos desde la perspectiva que ya sabemos la historia, ya sabemos cómo Dios actuó. Pero cuando tú estás viviendo pruebas, a veces sientes que cada día es largo, cuando no se están cumpliendo, no están llegando ciertas cosas. Y Dios, me encanta esto, le dice Dios, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar un escudo, yo voy a ser tu escudo. Eso es muy diferente, que te entreguen un escudo. A mí, imagínate ahorita que me dieran un escudo que fuera todavía de espada a pelear, y aunque me dieran un escudo, claro, me va a servir, pero si yo no tengo la habilidad, no mucho quizás me pueda ayudar. Sin embargo, dice Dios, yo voy a ser tu escudo, no te preocupes de esos temores, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Pero además, le dice Dios, o sea, para Abraham, está diciendo, Abraham, no perdiste nada por obedecerme. Dios mismo va a ser su recompensa y su bendición.
Y entonces, en el versículo 2, que ya lo leímos, dice, y respondió Abraham, ok, ya me quitaste mi temor, ok, ya vas a ser mi escudo. Pero respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, es ese Damaseno Eliezer? Damaseno porque era de Damasco, de Siria, ¿sí? Y era un excelente jefe de la casa de Abraham. Tenía una capacidad, hay gentes que tienen una capacidad administrativa, tienen un carácter. O sea, por ejemplo, Paola podría ser directiva en cualquier empresa, ¿sí? Tiene capacidad económica, sabe dirigir. No, no, pero realmente Más bien que eres el carácter sí se manifiesta, ¿me entiendes? Y entonces, estás administrando. este, pues Abraham le está diciendo, ¿qué me vas a dar así si ando sin hijo? O sea, en aquella época, cuando no tenían hijos, pues en ese caso era el mayordomo, eran los que se quedaban con la herencia, los principales, Por no tener por descendencia. no tener descendencia. Y entonces dice, me encantó esto que anotamos, dice, muchas veces el creyente ama a Dios, cree en sus promesas, o sea, como Abraham, pero lucha porque no ve resultados inmediatos. ¿Cuántas gentes yo he escuchado? ¿Cuántas veces le he pedido a Dios y no me ha cumplido y ha pasado tanto tiempo? Y Abraham nos enseña que podemos hablar sinceramente con Dios. O sea, esto no quita. Una cosa es que hables amablemente y con sinceridad con Dios, a que otra que estés reclamando. Oye, ¿qué pasó, Dios? Tanto tiempo, ya te tardaste a tener buena actitud para acercarse a Dios, ¿no? Entonces, podemos llevar nuestras preguntas delante de Él y aún así seguir caminando en fe. Dios no rechazó a Abraham por preguntar. Al contrario, en los siguientes versículos, Dios va a reafirmar su promesa. Y Abraham expresa su preocupación porque todavía no tiene hijo y no entiende cómo Dios cumplirá la promesa de darle descendencia. Su fe sigue viva, él sigue creyendo, pero no sabe cómo lo va a cumplir Dios, pero está siendo probado por la espera. Mira, muchas veces el carácter se va a formar en la espera. Mira, si todo fuera tin, rápido y ya se arregló, no formaríamos carácter. Entonces, ahora sí entramos al versículo 3 a 6 que lo alcanzamos a leer, pero ahí nos quedamos. Otra vez, vamos a leer del 3 al 6. Génesis 15. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De hecho, tengo la imagen atrás de mí. Ahí lo pueden ver la computadora. Que Dios lo sacó de la tienda y le dijo, ve, observa. Miren, aquí nosotros salimos en la ciudad y vemos una que otra estrella. Pero en una ocasión que iba yo de aquí a Tepic, Nayarit, hubo un momento, porque ya regresamos tarde una persona y yo, que tuvimos que arreglar un asunto en Tepic,
de un negocio y regresando, él tenía su carro con ahora la vista panorámica, que no era tan famoso. Antes no todos los carros los tenían. Y veníamos en las montañas y yo estaba, pero así fascinado, impactado de la cantidad de estrellas que se ven. Es más, no hay un solo lugar que con un dedo hay espacio para un dedo. Todo está lleno de estrellas. Es impactante. Y a veces le he dicho, bueno, pues si un día tuviéramos oportunidad de ir a un lugar seguro y que no haya nadie que se pueda ver, es de veras muy impactante ver las estrellas. Y bueno, pues nuevamente la palabra de Dios es la que produce la fe. Dios le dio una gran promesa. Vas a tener hijos tan numerosos como las estrellas del cielo. Esto era difícil de creer, pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esta parte está en el Nuevo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Cómo Dios hace énfasis sobre esto de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esto le contó por su salvación. Y ahorita vamos a ver ciertos detalles muy interesantes. Esta es la primera vez que en la Biblia se menciona el creer como la única condición para salvación. En Santiago, capítulo 2, versículo 21, dice así. A ver, aquí se están apurando para Santiago 2, versículo 21. Ahorita leemos de los que están presentes y luego nos vamos a los de internet. ¿Quién lo tiene? Ah, pues por favor. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, la fe te va a llevar a moverte, te va a llevar a expresar esa fe. Estábamos platicando en la tarde que realmente, ¿cómo van a...? No sé si sepan, pero bueno, mi hija ha estado insistiendo mucho y me está haciendo influencer. Y dices, pero Bueno, pues, influencer. influencer, pero ¿en qué sentido? Me llevó a Chapultepec a estar compartiendo el evangelio a las personas y lo estuvimos grabando. Y la verdad fue muy sorprendente ver cómo hay personas abiertas al evangelio. Claro, hay una que otra que todavía no rechaza, pero no es un rechazo total, pero realmente se siembra. Y entonces, eh, viendo esto, me vieron en el Estado de México y hay una persona que tiene un canal que él defiende, pues, cierta posición de que la salvación es por obras. Y quiso grabarme y que estuviéramos él y yo y él lo puso en su cuenta. Y ya estuvimos hablando amablemente, muy amable, la verdad. Y ya le estuve mostrando con la escritura que nos salvamos por la fe. Pero las obras son la consecuencia de que nacimos de nuevo. O sea, ¿cómo vas a ver de Dios las personas? Pues por lo que van a ver en mi vida, esas obras que Dios va a manifestar a través de nuestra vida. Es la forma, es como yo le decía, imagínate un arquitecto y vas con él para ver si te va a construir una casa y le dices al arquitecto, ok, pues veo que está tu título y eres arquitecto, en ese caso ya eres cristiano, ahora muéstrame tus obras. Pues es la manera de comprobar de que es arquitecto, ¿no? Muéstrame tus obras. Dios dice lo mismo, a ver, muéstrame tus obras, pero las obras no es que nos salvan,
sino es la consecuencia. Y le dije, ni siquiera tenemos la fe para la salvación, nos la tuvo que dar Dios. Y luego el querer hacer las cosas y el hacer las buenas obras, todo lo provoca Dios por su buena voluntad. Es increíble. O sea, somos tan insuficientes que Dios tiene que provocar que lo desees y que lo hagas. Entonces, eso lo movió a Abraham. Abraham, vamos a ver más adelante, es una de las cosas más fuertes que yo he visto. El creer lo llevó, lo que le dijo Dios, lo que le pidió, lo hizo. Entonces, Dios nos dice que la fe que salva se manifiesta por obras de fe, lo que les estaba comentando. El máximo ejemplo de la fe que salva en la vida de Abraham fue cuando ofreció a su hijo Isaac, creyendo que Dios lo resucitaría. O sea, ¿cómo sabemos esto? Porque Dios lo reveló en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 19. Ahora sí, vamos a pedirle a Beba que nos haga favor de leer. Hebreos 11, del 17 al 19. Cómo Dios muestra qué había, qué pensaba, qué había en el corazón de Abraham. Por eso Dios dice que le fue contado por justicia. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Qué tremendo. O sea, Abraham iba a sacrificar a su hijo pensando que Dios lo iba a resucitar. Si Dios me está pidiendo que lo mate, Dios lo va a resucitar. Si ahí está la promesa. Y aunque no lo mató porque Dios lo detuvo, cuando él lo recibió en sentido figurado como si hubiera resucitado, como si él hubiera matado y hubiera resucitado. Entonces, ser justo delante de Dios es algo muy preciado para él y no es otra cosa que una entrega confiada de nuestra vida a su voluntad. Ese es el secreto de una vida de fe. Esta descendencia, Dios levantaría al justo y al que justifica, o sea, a Jesús. Y por la fe en él, Abraham fue justo. Vamos a ver Romanos 3:26. Vamos a ver qué dice. Ahora les toca aquí a los de la mesa. Ya me estoy dando cuenta que en el papel y tiene en el celular. Yo estoy bugueada, fue como- Por eso. Es que antes realmente pues, no había celulares, en una época de antes de los 90s, de los 80s, pues era puro papel, ¿sí? Era un papel buscar, sí. Pero tiene un beneficio leerlo en papel. Sí, ¿Romanos Hay qué? cursos, pues, ¿Romanos qué? 3:26. o sea, tienes que memorizar mejor, ubicar los libros, y más o menos si te preguntan, esto lo que acá, estar acá, lo buscas, y no es lo mismo que cuando uno lo hace en el celular. El celular te pierde. En todos los aspectos no hay comparación entre leer en físico o leer en un aparato. A ver, Con Daniel, el fin de mostrar su justicia. a ver, en fuerte este- para que te oigan hasta en internet, Con hasta el Playa fin- del Carmen. Con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, si ustedes leen en Romano, o sea, lo que está diciendo, Es que no sé de cuál. la mira es manifestar en este tiempo que estamos viviendo su justicia. ¿Cuál es? O sea, el justo, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, el que cree en Jesús Sí. es considerado justo, ¿sí?
Por eso, si ustedes leen todo Romanos 3, es más, todos Romanos, van a estar viendo continuamente cómo habla Dios al respecto que la salvación es por fe. Y entonces, inclusive en Romanos 3 dice, porque no hay diferencia por cuanto todos los hombres han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Nadie puede decir, yo me voy a salvar por lo que yo hago. Nadie. Por eso hace mucho énfasis Dios a través de Romanos y a todo el Nuevo Testamento, que es por la fe. Y esto Abraham, aunque todavía no veía, pero ¿cómo conocieron ellos el Evangelio? Desde Adán y Eva, ¿cómo se fue transmitiendo hasta Abraham? Se comentaban pues lo que había pasado con Adán y Eva, o sea, que ellos no tenían pecado, estaban con Dios y un día desobedecieron. Y eso los separó de Dios. Y Dios fue el que mató un animal para vestirlos porque estaban desnudos. O sea, tiene doble sentido aquí figurado. Desnudos físicamente y desnudos a los ojos de Dios. Y para estar cubiertos de su pecado, Dios tuvo que matar un animal para poderlos cubrir con piel. ¿Sí? O sea, Dios mató un animal para cubrirlo porque estaban desnudos, hablando físicamente. Adán y Eva. Adán y Eva. Pero Jesús murió por ti para cubrirte. Estás desnudo ante los ojos de Dios, pues el entendido espiritual. Sí. Inclusive Jesús cuando habla de que en una boda está un hombre mal vestido y le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás bien? Estás vestido para la boda, ¿sí? Y lo mandan sacar. Y se ve con unas ropas, pues, todas harapientas, ¿sí? O sea, está desnudo realmente, o sea, mal vestido, o sea, se ve su inmundicia, se ve su pecado, y cuando habla que están vestidos, por eso dice que vamos a ser vestidos de lino fino y blanco. Dios nos ve cuando tú aceptas a Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, Dios nos ve como si nunca hubieras pecado. Se ve perfecto. Más que nosotros a veces cuando pecamos, ¿qué pasa? Soy de lo peor, yo me volví a pecar, ya volví a caer. Pero dice Dios, ve otra vez, con, confiesa tus pecados y reanuda tu relación con Dios. La sangre de Cristo ya cubrió todas sus faltas. Dios quiere quitarte esa maldad que tienes. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios quitar. ¿Cómo confiesas tus pecados? Orando. Orando con Dios directamente, o sea, dirigiéndote a Dios directamente. Entonces, ya no es necesario hacerlo a través de otra persona, sino directamente con Dios. ¿Ok? Entonces, este pasaje nos revela un principio fundamental de la vida de Abraham, su vida de fe. Por eso lo mencionan a Abraham como el padre de la fe. Dios sacó a Abraham de su tienda, como les decía, era ya de noche, y le hizo contemplar las estrellas. Y a través de esto le dio una visión más amplia de la promesa. Antes de todo gran trabajo, Dios da la visión. El tipo de hombre que Dios usa es aquel que espera mucho de Dios y que se prepara conforme a esta visión. Entonces, qué impresionante que Dios confirma y dice, lo voy a hacer. Yo soy el que lo voy a hacer. Imagínate salir y ver así la cantidad de estrellas, dices, ¿así va a ser mi descendencia? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, Dios quiere que levantes tus ojos hacia las promesas. Las promesas, hay muchísimas promesas en la Escritura. Y dice Dios que no es hombre para que mienta,
y que Él cumple lo que dice. Los hombres podrán ver las obras de la fe solo creyendo lo que Él te pide. Aprendimos algo equivocado que fue, ¿sabes qué? La autosuficiencia. Yo puedo. Y de hecho a veces actuamos así de manera automática y dice Dios, así no vas a ser feliz. Tu parte en esta vida es tu comunión con Dios y seremos invitados o sea, evitaremos muchas frustraciones. El diablo te dice que ya lo lograste y lo que logramos descubrir que no somos felices, que cambiamos los objetivos de Dios. Ese hueco que tenía Abraham, Dios lo llenó. Abraham ya era salvo, ¿eh? Pero había un hueco, porque él todavía no sabía cómo Dios lo iba a cumplir. Tú sabes que la entrega no es que tú te programes, sino que te capacita y te da la gracia. Y lo que les estaba diciendo hace un momento en Filipenses 2:13, pues vamos a leerlo para que vean qué Dios dice en Filipenses 2:13. En el nuevo, No, Filipenses, no. Filipenses está en el nuevo. Estoy ¿Filipenses qué? buscándolo en el También lo nuevo. dice. ¿Filipenses qué? Capítulo 2, versículo 13. Perdón, ¿me decías? ¿Cómo fue lo que dijiste lo de no, que la entrega es para que no para que te programes, sino para que te capacites? ¿Para qué? Eh, Dice, tú sabes que la entrega no es que tú te programes, sino que te capacita y te da la gracia, te da el favor de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver, Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. Dios es el que en vosotros produce tanto el quererlo hacer como el hacer. ¿Sabes que todo está diseñado para que todo dependa de Dios? Jesús dijo, miren, ustedes son las ramas que están a lo central, que es el pámpano. O sea, ustedes son los pámpanos, están unidos en donde se les alimenta para que puedan tener hojas y dar fruto. Si ustedes no están conectados con Cristo, lo que quiere decir, eso está en Juan, en el Evangelio de Juan 15. Si ustedes no están conectados a Jesucristo, no van a dar fruto. Se va a secar. Entonces, ahora vamos a ver Génesis 15. Ya lo vimos, ya lo leímos, pero vamos a analizar 3, 4, 5 y hasta el 6 creo leímos. Sí, del 3 al 6. Bueno, vamos a desglosarlo un poco. Génesis 15:3 dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Prole aquí significa descendencia, ¿eh? Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué está diciendo Abraham? Abraham insiste, todavía no tengo hijos. Lo que le está diciendo a Dios, oye, no tengo descendencia. Dios, a ver, ¿cómo, a quién le voy a heredar? Y según las costumbres antiguas, un siervo nacido en la casa podía convertirse en heredero, especialmente si no existía hijo biológico. Y Abraham está tratando de entender cómo se cumplirá la promesa. Entonces, Abraham todavía estaba mirando las circunstancias visibles. ¿Qué estaba viendo? Pues ya estoy grande. Como les decía, esterilidad de Sara, ausencia de hijo. Pero la fe de Abraham es real, pero aún necesita fortalecerse. Y así le pasó a muchos creyentes. Pues sí le faltaba poquito. Ajá. O sea, a veces hay que fortalecer. ¿Cómo te fortaleces? Una vez el rey David, imagínate, 400 hombres se unieron a él porque él era perseguido por el rey Saúl. Y se le unieron gentes, bueno, de todo. Y llegaron a formar familias y tenían esposas y tenían hijos. ¿Y qué crees que pasó? Un día fueron a hacer guerra
salud, Gracias. a cierta población y cuando regresa se habían llevado a las esposas y a los hijos y habían quemado donde ellos vivían. Imagínate la amargura de alma que había en esas personas. Lo querían matar. Él escuchó, David dice la escritura, me quieren matar. Porque Dios era el que los encabezaba, el que los dirigía. ¿Qué haces ahí? Propia gente. Su propia gente, pues imagínate, dicen, ya a lo mejor hasta ya, nuestras mujeres, a lo mejor quién sabe qué están haciendo con ellas, o ya las mataron, igual a nuestros hijos, ¿qué estará sucediendo? Y vean 1 Samuel 36. No lo tenía preparado, pero El vuelo. al vuelo. 36. Primer libro, no carta, perdón, primer libro, 36. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaban a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y aquí en esta versión dice, y David se angustió mucho. O sea, él tenía confianza en Dios, sí, pero este momento dijo, me van a matar. Dice, en esta versión, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo te fortaleces? O sea, ¿cómo te fortaleces en Dios cuando vives circunstancias como creyente y difíciles? No lo apoyaban, estaban con él. Bueno, pero Pasa eso y se le voltean. ¿Yo qué haría si vivo una circunstancia difícil? Y con fe, ¿no? pero es que Esta. en teoría la pierdes, o ante esa situación tan abrumante, se te puede ir la fe. Ahí es donde Pero tu pregunta es o sea, Ahí- Yo creo que cómo haces fe, cuando estás más mal y más sumido y que no le ves solución por ningún lado, es cuando de dentro Te te entregas. empieza a salir la fe. Pues lo que pasa es que yo creo que cuando estás como en el peor punto, que ya perdiste, solamente lo único que te queda es confiar. O sea, ya, de hecho es más fácil que yo trabaje Sí. en ese momento, porque es cuando es la única esperanza que me queda. Sin embargo, sí pasa, ¿no? Porque de repente, digo, hasta como cristiano uno dice como, no, no te preocupes por nada, ahora por todo, o sea, no puedo porque se lo repetí a mi hijo 10 veces, pero sí es como, pues sí, o sea, sí creo, pero sí me preocupo porque tengo todas estas situaciones y en eso creo que hay más fe cuando pierdes todo que cuando pierdes poco, yo creo, o sea, que hay más fe cuando ya no tienes nada, porque lo único que te queda es confiar en Dios, a cuando pierdes poco que todavía puedes creer en ti. Ahora, Lo que pasa es que cuando eso ya no es Feo. poco lo que has perdido, como que hasta gordo te cae cuando te dicen, confía en Dios, Él lo va a arreglar Que tú todo. lo tienes controlado. Ay, sí, yo puedo. Yo puedo. Cuando lo pierdes Pero todo, cuando estás sumido, o sea, que ahí dices, es donde Dios Dios mío, o sea, yo no puedo. Ya no tengo Sí. fuerzas. pero Sí. no solamente es no puedo, sino Dios, yo tú me puedes. agarro a tus promesas y me agarro que tú eres mi escudo y tú eres el que me puede sacar de esta situación. Dependo de ti. Pues es lo único que te Pero para eso hay que estar en la palabra para fortalecerte. ¿Sí? Fíjate que, hermano, Sí. nosotros como tanatólogos decimos que cuando estamos trabajando con personas creyentes o no creyentes, nosotros decimos que cuando ya no te queda nada, lo único que te queda es la fe. Sí. Es de donde te vas a agarrar. No hay más. Ahora, aunque Dios está aquí hablando que para tener fe, como dice Romanos 10,
si no me equivoco, 10:17. Romanos 10:17. Ujú. Ahora sí les voy a pedir a los de internet, a ver, este, Miguel, porque hoy tenemos dos locutores aquí, Miguel y Erwin. Ahí voy. Romanos 17. Romanos 10:17. Ahorita lo va a leer aquí Miguel. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un día me impresionó que una persona se le acercó a un predicador y le dijo, ¿qué puedo hacer para tener más fe? Y le leyó este versículo. ¿Quieres tener más fe? Lee la palabra de Dios. Y va a aumentar la fe, de hecho. ¿Eh? Entonces, entonces, la fe de Abraham es real, pero aún necesitaba fortalecerse. Decía, sí creo Dios, pero ¿cómo lo vas a cumplir? O sea, si, ¿tú crees que no lo pensaba? Esto está como imposible, ¿eh? O A mí sea, me pasaba cuando estaba con ustedes, ¿se acuerdan? Yo decía, pues es que sí creo, pero no hay forma, o sea, no hay manera en que cambien las situaciones. Y tú me decías, pero sí, Dios puede todo. Y yo decía, o sea, sí, yo sé que Dios puede todo, pero es que esto no hay manera, Todo o sea, apunta, humano, todo esto no. apunta que O sea, porque me había quedado contando una situación, ¿no? Pero sin trabajo, sin casa, sin nada. Y yo decía, pues sí, o sea, Dios podrá darme salud, ayudarme a alguien, ¿no? Ay, te ayudo con tal cosa. Pero decía, pero todo, o sea, todo volteado, no hay forma, no había, o sea, para mí no había forma. Pero Dios te sí, ya un permite. día nos platicará el testimonio, porque Y después, digo, en resumen, después sí hubo forma. Claro, porque fue un trabajo, más sueldo, Es que más no, sueldo. no es todo junto, pero una cosa llevó a la otra. Pero en el momento, o sea, orábamos y le hablaba yo, pensaba, yo no creo que la oración fue contraria porque ahora ya me corrieron. Yo, vamos a orar, creo que ahora es contrario porque ahora ya me pidieron la casa. No, ya se me que se desvió el carro. O sea, ya me daba miedo de verdad orar Sí, porque yo yo he decía, vivido eso. eso de dejo todo, o sea, se me pronunciaba esto como decir, te dejo todo y decía, Sí, sí. santo Dios, es que sé que si lo vas a hacer, puedes decir que si lo vas a agarrar y me va a estar peor todavía, peor todavía. Pero la forma en que me rescató es así. O sea, como si pues me hubiera dicho, agárrate y del pantano, ¿sabes? Como, Sí. no había forma. sí, de las arenas movedizas No que sé. entre más te movías, más te hundías, ¿no? Y cuando vuelvo a estar como lo que les platicaba, en una situación, de repente digo, bueno, Dios lo hará otra vez, o sea, ya lo ha hecho mil veces, ¿no? O sea, lo hará otra vez y Por eso dice Dios, no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Sí. Porque tenemos la tendencia a olvidar. O sea, los israelitas que salieron de Egipto, que vieron que con mano poderosa Dios los sacó con grandes señales y todavía regresaban a que Dios y les abrió el mar para que no fueran atrapados por el ejército de Egipto. Y después, pues, estamos en este desierto, no hay agua. O sea, después de ver, oye Dios, otra vez. agua, ¿no? Mejor, o sea, con buena actitud, pero se empezaban a quejar. Y imagínate cuando le dice Dios a Moisés y que golpeara la roca, que tiene un símbolo también profético. La primera vez le dijo golpea, o sea, cuando murió Cristo. Y dijo que Jesús, que cuando tú vas a Cristo tienes una vida abundante. Y dice, imagínate, empezó a salir no un chorrito de agua, salía de la piedra, salía, imagínate para calmar la sed en el desierto de 5 millones de personas. Pues no tuvo una Del vuelta. éxodo. 5 millones. 5 millones. Y será- Porque eran 2 millones de hombres, Sin más contar. mujeres, sin contar mujeres y niños, pues digo, más o menos calculan 5 millones. O Eso le sea, decía yo a Dani hace unos días, le decía, la forma en la que puedes ser más consciente de ver milagros en tu vida
te lo digo, ¿verdad? Así como dos no. O sea, es cuando hay conflicto. O sea, cuando, desgraciadamente, o sea, desgraciadamente, porque ojalá la gente pudiera acercarse a Dios cuando estás bien, ¿no? Pero donde él trabaja y donde puedes ver más, es ahí en ese punto de quiebre que deberíamos de evitarlo, pero nos encanta, ¿no? Está ahí. Yo le decía, cuando puedas ver eso, vas a poder ver a Dios realmente cuando veas que ya no es como otra persona la que te ayuda, o así, ¿no? Que no hay forma. Miren, Qué padre. Qué todo. nada más, Poquito todo. Entonces, mire, mi para. miren, hay muchas promesas, pero dice Dios, los gentiles, los que no han nacido de nuevo, los que no han venido a Dios, están preocupados por qué comer, qué vestir. Y dice Dios, no se preocupen por eso. Tú preocúpate por vivir para Dios. Tú vas a tener todo lo que necesites. Unos lo van a tener lo justo, otros con más abundancia, pero a nadie le va a faltar. Muy bien, continúo. Entonces, Génesis 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí Dios responde directamente a la duda de Abraham. Dios aclara algo específico. No va a ser tu mayordomo Eliezer, ni un heredero adoptado, ni una solución humana. Dios promete un hijo tuyo, literalmente descendencia física procedente de Abraham. Imagínate Dios en ese momento que está viendo las estrellas y le está diciendo eso a Dios. ¿Por qué no tenía hijos? ¿No tenía? Eres estéril tu esposa. Y ya cuando, como te decía, desde Ur de los Caldeos, que era donde él vivía, Dios lo llamó para que saliera de ahí y se fueron a otra ciudad, Harán, y salió también su papá de Abraham y salió un hermano, se llevó a su sobrino y se fueron a vivir ahí. No sé cuánto tiempo pasó, que ahí cumplió 75 años y le vuelve a decir Dios que se saliera de su parentela, ¿sí? Y que él iba a dar un hijo y que iba a venir una descendencia. Pero los 75 años ahí en la segunda ocasión y su esposa tenía 65, le llevaba 10 años. Estéril. Entonces, para la época, pues imagínate, se casaron jovencitos y tenían ya hijos, pues ellos ya los veían no tan jóvenes y no, Sara no podía tener hijos, entonces era estéril. Entonces, aquí dice, eh, nosotros proponemos soluciones humanas, pero Dios tiene un plan mucho mayor. Abraham veía tal vez va a ser mi mayordomo Eliezer, pero Dios dice, no, yo cumpliré exactamente lo que prometí. Esas son las promesas. Entonces, ahora voy al versículo 15:5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ese es uno de los cuadros más hermosos del Antiguo Testamento. Lo llevó fuera. Probablemente Abraham estaba dentro de su tienda y Dios lo sacó para que deje de mirar sus limitaciones, sus pensamientos y sus posibilidades humanas. Porque luego a veces nomás estamos pensando en los problemas y vemos nuestras limitaciones. Y Dios dice, levanta la vista al cielo, cuenta las estrellas. No significa que Abraham literalmente pudiera contarlas. La idea es, será imposible enumerar tu descendencia. En ese momento Abraham no tenía ni un hijo, pero Dios le había dado, le habla de una multitud innumerable. Entonces, aquí va a ser el cumplimiento que va a haber una descendencia física que de ahí van a ser el pueblo de Israel.
Hasta el día de hoy está. Nada más uno, pero salió bien. Ok. Es que, haz de cuenta que la esposa es la libre, por ejemplo, pero bueno, eso Salió bravo. Sí. ya viene más adelante. Ella hace que tenga relación con Ahorita una esclava después vamos a ver y tuvo uno con ella. que vamos a ver muchas cosas. Que Por a desobediencia veces tenemos a Dios. influencia de que queremos ver soluciones humanas para ayudarle a Dios a que se resuelvan, ¿no? Entonces, pero dice Dios, no, no es así. Pero Dios permite a veces ciertas situaciones que pasen en nuestras vidas que Él no quisiera, pero a veces son las decisiones que vamos tomando. Entonces, una es la descendencia física, pero de ahí va a venir la descendencia espiritual. Fíjense qué interesante. El Nuevo Testamento enseña que también incluye a los creyentes que son hijos de Abraham por fe. O sea, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿En qué aspecto? No, Espiritual. exacto, espiritual. O sea, vamos a ver Gálatas 3:7, si lo puedes leer, Tere, y Erwin, Gálatas 3:29, por favor. Voy a buscar. Gálatas 3:7, Tere. Sí, ahí Y está. Erwin, Gálatas 3:29. Ok. No lo encuentro. Allá. Gálatas 3. Versículo 7. Ok. A ver. Dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Fíjate, son como verdaderos hijos de Dios, De Abraham. digo, de Abraham, los que creen en Dios, los que son salvos. ¿Sabes que tú y yo para obtener la salvación tuvimos que creer? Igual que Abraham. Me han puesto en los comentarios, porque estoy viendo todo lo que me van escribiendo la gente que va viendo los videos. Y Yo me... iba a pelear yo con uno el otro día de los que teníamos ganas. Bueno, No, avísanos por ser Dije, bueno, agarra, sin maridos con quién pelear, vámonos. no, pues, Sí, me dijo, ¿por qué? Una que pues, ay, ese señor fanático, no sé qué. Ah, sí. De todo. Ya estaba yo, porque cuando, o sea, eso está mal, yo sé que está mal, Dios me perdona, pero cuando yo quiero pelear, empiezo a corregir la ortografía de algunas personas y los desespero mucho, pero yo sé que está mal, pero lo hago. Y me daban unas ganas de pelear con esa persona, no me acuerdo si era hombre o mujer. Yo dije, no, andan aquí ofendiendo a mi pareja. mira, Pero es de todo, y luego hay gente que lo defiende. Sí, y ya luego por hay eso gente dije, que no, lo pues ya defiende. deja que la misma gente lo defienda. Sí, imagínate es que toda la ¿qué gente puedes que lo hacer ve. en 3, 4, 5 minutos? O sea, es muy difícil decir tantas cosas, ¿no? Entonces, hay gente que me van corrigiendo, me van diciendo, El objetivo de eso fue porque a Karen se le ocurrió que dice, papá, tienes mucho que dar. potencial de influencia. No, más que Luego. potencial de influenciar es como, tienes mucho que dar y ya estamos cerca de Sabe que venga mucho. Cristo. Entonces tú tienes mucho que dar y personas que se pueden convertir, y más por internet, que te pueden escuchar se y le que se pueden facilita. compartir. No crees que es tan fácil, ¿eh? No. Y bueno, total, por eso dijo, oye, te voy a hacer un canal y te voy a hacer viral. Y ya ha habido gente que él puso ahí una muchacha que lloró al escucharlo y aceptó a Cristo. Mira, Dije, oye, qué padre. ¿lo Y otra- conocen? No, ¿no? Mm, ¿No? escuché y lloré y acepté a Cristo. Y así, hay unas que han aceptado a Cristo y que dicen, acepté a Cristo. padre. Y o ya entendí esto, o gracias por Bueno, ese aclararlo. Y así. es el objetivo de lo que está diciendo. O Oye, sea, dice Dani que quién es Abraham para todo esto. ¿Quién es Abraham? Dice, pero ¿Qué es eso Abraham, del pero genes? ¿Qué es eso ¿quién del es genes? eso? ¿Qué es el genes? Yo me quedé en Adán y Eva. ¿quién es Abraham para todo esto? ah,
Y bueno, pues Abraham, Ahorita te decimos Abraham quién era así como tú, Daniela, y como cualquiera de nosotros que un día nos encuentra Dios. Igual. Y que tuvimos que tomar una decisión con respecto a lo que Dios dice. O le creemos o no le creemos. Y al momento que nosotros le creemos, tenemos la vida eterna. Una persona muy sabia. Entonces, bueno, Luego te ya no explico. se me olvidó el comentario, pero vamos con Erwin para Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. O sea, si ustedes son de Cristo, tengan toda la certeza que ustedes son del linaje de Abraham. Son herederos de esa promesa. O sea, la Biblia habla de una ciudad celestial, que es donde vamos a vivir, Jerusalén. Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, no la de aquí. Porque si hoy vas con los judíos, hoy están, les hablas de Dios y hay pocos que sí han aceptado, pero como la mayoría rechaza. Entonces dices, oye, pero esos son hijos de Abraham. Por eso cuando llegaban con Cristo le decían, si somos hijos de Abraham, no, mira, yo tengo, mira, la genealogía desde Abraham hasta acá, yo soy hijo de Abraham. Y le decía a Cristo, no, no es por carne, es por fe, es espiritual. Claro. ¿Sí? Entonces, Dios muchas veces habla de promesas enormes, cuando la realidad visible parece imposible. Abraham debía decidir, creer lo que veía o creer lo que Dios decía. ¿Qué veía? Él veía sus limitaciones. Él veía que no era imposible de que se pudiera lograr. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo es fundamental en toda la doctrina bíblica de la salvación. Y creyó a Jehová. La palabra creyó implica que hay confianza, hay una dependencia de Dios y una fe verdadera. Abraham no solo creyó que Dios existiera, creyó que lo que Dios dijo. Vamos a ver qué es la fe. Hebreos 11:1. Falta Diana y falta Paola. Ah, sí. Entonces falta Paola, falta Ruth, de aquí de la mesa. Hebreos 11, versículo 1. Casi, ya casi. Hebreos, Hebreos 11:1. ¿En qué traducción? A ver, Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. o sea, la fe es, Otros hablan de convicción, ¿no? sí, dice, la fe es la certeza De lo que se espera. de lo que estoy esperando. ¿Qué estoy esperando? La salvación. Como dice el Nuevo Testamento, estamos esperando los creyentes que se manifiesten nuestra salvación. Entonces yo le creí a Dios que yo me salvé y estoy esperando esa salvación. Tengo esa certeza y tengo la convicción, aunque no lo haya visto. Que está bien cañón que uno, o sea, para uno sea más fácil de creer, ¿no? O sea, yo no tuve que preguntar tanto, lo creí ya. Pero pues mi güero, mi hijo, preguntó 2 años, ¿no? Diego se metió a teología, a investigar, porque él dijo, no, a mí no me cuentan eso. O sea, Diana creyó muy rápido, Sí. ¿no? O sea, Diana no lo cuestionó tanto. Entonces, ¿de qué dependerá que tengas como esa... Mira, te voy a decir, No, no creo que sea la forma de ser porque yo soy muy desconfiadita. O sea, por mi forma de ser, yo le hubiera puesto 1000 peros. O sea, le puse en los años, pero sí creí rápido, pues, o sea,
no sé, yo creo que es como de tu corazón, como de, sí, como, Por eso dice Dios ujú. que nos hagamos como niños. Mira, si yo te viniera un niño, me acuerdo una vez que había un señor que fue a visitar a su amigo y su amigo tenía un hijo pequeño. Y entonces le dijo, este, creo que ya se los he platicado, existía un luchador que se llamaba Blue Demon. Y le dijo, te voy a decir un secreto, pero no lo vayas a decir a nadie. ¿Te lo digo? Sí. ¿No lo vas a decir? No. Yo soy Blue Ay, Demon. yo le creo. ¿Y sabes qué? El niño no dudó nada, él creía que era Blue Demon, ¿sí? O sea, ¿por qué les platico esto? Porque con esa sencillez es como nos dice Dios que creamos, así. Conforme vamos creciendo, nos vamos El ego. haciendo unas marañas acá en la cabeza y claro, por vivencias y por muchas cosas y nos ponemos más difíciles, ¿sí? Pero dice Dios, como un niño. Y que da lo mismo en creer, ¿no? Yo le digo a Dani, que a veces, o sea, yo le decía, pues, que a veces ves la Biblia y sí, no, está súper irreal todo lo que dice, porque está muy fantasioso algunas cosas. Digo, pero se necesita fe porque es lo mismo creer en el Bing y en el Bang y es lo mismo creer en la descendencia. O sea, al final necesitas tener fe para creer en algo. Nada más que no todo te lleva al mismo resultado. O sea, al final, yo le decía, pues, si yo creyera en lo que creen todos los demás, pues estoy junto con todos los demás. Pero si la gente no cree en lo que yo creo, pues no están en lo que viene bíblicamente. O sea, no es la misma ganancia. Se necesita la misma fe para creer, pero no es la misma ganancia, porque lo dicen en todos lados, pero no, es Pero una fíjate, tendencia como, no, no, o sea, aquí hablan de la salvación, en otras cosas, pero pues ¿sabes no. qué? Siempre hay que tener realmente confiando en que las personas, a lo mejor te dicen que no, pero dice la escritura en Job que él toca 2 o 3 veces a la vida de las personas. O sea, Dios busca a las personas. Por eso en el día del juicio final Es, no va a haber uno que diga nada. La palabra. ¿Cómo? venga, Mande. es que platicando de eso con Erwin un día, yo también le dije eso, ¿no? O sea, si a alguien si le quieres hablar y explicarle, eh, creo que cuando te acercas a una persona, no es bueno decirle sobre el arrebatamiento en ese momento, creo, a alguien nuevo. Pero lo que le decía yo, bueno, porque estábamos platicando, le digo, bueno, pues si alguien no quiere y ya van dos, pues tú ya cumpliste, ya se le dijo, porque yo sé que no va a haber ni una persona que no se le haya hablado de eso, ¿no? Ahora, no es fácil. Si nosotros que creemos en Dios, cuando yo escuché la primera vez sobre el arrebatamiento, yo estaba que decía, ¿qué es esto? Así me dejaste a mí. O sea, ¿Bien? Así me dejaste a mí. ¿No habías escuchado? Pero no es bueno, ¿verdad? No, no es bueno acercarte con eso, con ese, o sea, hablarles de eso al principio. entonces, ¿Puedo comentar algo? Sí, por eso. Sí, dice que sí, quedó, sí, Quedé en shock. que quedó en shock igual de La todo, semana pasada quedaste en shock. que no sabía. sí. No había escuchado de lo ¿No te había dicho Benjamín del arrebatamiento? No, no habíamos platicado de eso. Deben de ver esta vida son apocalipsis. No, Gracias. no. Sí, pero, o sea, sí. Pero luego viendo la película que pusieron. Dejamos atrás. Y sobre todo cuando ves que viene Vienen bíblico, con los versículos. ya, y cuando viene bíblico, o sea, que ves la película, no dejas hacer Ah, cientificación. no, claro. Pero cuando está Pero lo aquí, ves. aparte dices que Sí. Y aparte, todo lo que vimos la semana pasada venía con sus versículos, entonces cualquier cosa. ¿Puedo comentar algo? Sí. Y yo, sí, escuchando que- Bueno, hablando de que a veces le dicen a una persona varias veces y la persona pues no quiere. Yo me acuerdo que la primera vez que me invitaron o que me hablaron de la palabra, yo tenía como 26 años más o menos. Ajá.
Y no lo acepté porque se me acababa de morir mi hijo en ese momento. O sea, no estaba preparada. Con el paso del Sí. tiempo hubo muchas amistades que se acercaban y me decían, si mal no recuerdo, Benjamín, tú me dijiste como unas 5 veces, ¿sí o no? No sé si tú te Sí, es muy acuerdas. hermano repetir y repetir. ¿Eh? Entonces, yo soy de la idea de que nunca es tarde, o sea, siempre, si tú tienes la oportunidad de decirlo, hay que decirlo, porque no sabes cuándo la persona está preparada para recibirlo, porque independientemente de la situación que esté enfrentando uno, aunque las personas digan, ¿sabes qué? No quiero, siempre hay ese hueco, siempre hay ese vacío espiritual que te hace falta. Por mucho que tengas dinero o que tengas una vida espléndida o una familia amorosa, todo, siempre está ese vacío que te hace falta. Y, y retomando un poquito de cuando dice uno, es que Dios me abandonó. No es que Dios nos abandonó, más bien uno se abandonó y perdió la fe, pero, pero Dios está ahí, Él está ahí. Somos nosotros los que tropezamos y fallamos y nos caemos. Pero acuérdate, Benjamín, que tú tienes desde el 2019 diciéndome, ¿hasta cuándo lo hice? Hasta enero cuando me estaba muriendo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Sí, Enero de Hasta, este año. sí. hasta enero cuando me estaba muriendo, que ya de plano dije, me voy a morir, tengo que estar en paz con Dios. Es la verdad. Entonces, pasan muchas situaciones, uno vive en el mundo conflictuado y el mundo te va arrastrando, pero Dios está ahí. Y Él no se cansa de mandar a uno y de mandar a otro y de mandar a otro para que tú llegues a Él. O sea, a mí me dijeron un montón de personas y al final, pues tú fuiste el garón, como dicen. Yo Siembran te y otros Pero quiero. mira, cosechan. es que a algunos les toca sembrar y a otros cosechar, y a veces a mí me ha tocado, en este caso, cosechar, pero a veces me ha tocado sembrar nada más. Entonces, lo importante es de que ya sea que siembren o cosechemos, lo importante es que el trabajo fue de Dios. Dios es el que te buscó, ¿sí? Así es, y mira, a veces no puedo entrar yo, pero cuando tú mandas los videos, yo me pongo y los veo en los ratos que estoy tranquilo y los escucho, y hay cosas que me pegan durísimo de lo que dices, porque yo lo asumo a mi vida personal y digo, híjoles, Abraham ya pasó esta situación y yo la estoy viviendo actualmente, y aquí está la puerta que es la que estaba buscando. Entonces, pues siempre hay que seguir diciéndole a las personas para que ellos estén conscientes que Dios Y, está con nosotros. y ¿sabes qué? Estar orando, porque eres el que va a tocar, va a traer las circunstancias para tener a la persona lista para que pueda aceptar. Aquí quiere comentar algo mi esposa. Hola, Anita. No, no, de lo que tú estás diciendo, ¿no? Fíjate, todo el tiempo que pasó, si se hubiera dado por vencido, pues a lo mejor hubiera llegado otra persona, o a lo mejor te hubieras tardado más, a lo mejor ahorita no sería salva todavía. Gracias a Dios que por la tenacidad, que aquí viene siendo el comentario acerca de lo que decía Tere, ¿no? Es que a veces uno se emociona tanto, entonces yo veo a Erwin como una persona que a pesar de tener tan poco tiempo en Cristo, lo entendió impresionantemente. Más que muchas de las personas que a veces he conocido, que son cristianas de años, lo entendió mucho. Entonces a veces uno, este domingo, por ejemplo, nos tocó ir a testificar y a grabar con mi hija, porque ya lo trae a Benjamín que no deje de grabar, y nos tocó una pintora y no quería, o sea, muy, muy fuerte, muy difícil, ¿no? Y Benjamín le dijo como 5 o 6 veces, mira, sí, y le volvió a decir, hasta que le dijimos a Benjamín, es que sabes que uno está tan emocionado y uno sabe lo que es la salvación que quisiera que la persona que tú te encuentras lo viera y se salvara, ¿no? Porque realmente está nuestra eternidad ahí en juego, ¿no? Pero digo, pues va. Todos vamos aprendiendo y qué padre, qué bueno ese amor por los demás y no importa que se sea insistente, lo importante es ese amor y ese cargo que tenemos por las almas de los demás, ¿verdad? Sí, lo que yo le decía es que a veces uno no está preparado. No sé qué pasa, porque a mí muchas personas me invitaron y yo rechazaba y rechazaba.
Era en un momento en que el mundo me estaba arrastrando, honestamente. Estaba más enfocada en las cosas del mundo. Me refiero a la cuestión económica, al matrimonio, a los hijos. Entonces yo estaba concentrada, dispersa en esas cosas y no me enfocaba en Dios. Entonces a veces las personas no están preparadas, pero va a llegar un momento en que lo estén y que Así es. y lo van a necesitar y ellos lo van a aceptar. Sí. Pues gracias a Dios, Anita, porque mira, yo platiqué el caso de una, que lo he platicado varias veces. A mí me impresionó mucho. Eso fue en la Ciudad de México, de dos personas, fíjate, dos amigos, desde jóvenes, personas que económicamente bien, sobre todo uno era un empresario de mucho dinero. Se convierte el amigo que no tiene tanto dinero y va con el amigo y le comparte, pues, jóvenes, treintañeros. Y se veían y él le seguía compartiendo de Dios. Y fueron pasando los años y él seguía orando y pidiendo por su amigo. Y con los años llegó un momento que a veces el amigo ya no lo quería ni recibir en la empresa. Ok, ya sabía que el iba estaba hablando de Dios. Pasó el tiempo, pasaron 50 años y que muere el amigo que era creyente, que siempre le hablaba al empresario, su amigo. Entonces, en el velorio, un pastor, Juan Manuel de León, fue a dar el mensaje. Y él sabía la historia que este hombre tenía un amigo que era empresario y que pues le había testificado 50 años. ¿Tú sabes lo que son 50 años? Es una vida, ¿sí? Ese sí, ese sí era un campeón, qué bárbaro. Bueno, da el mensaje de salvación en el velorio, platica, inclusive en el velorio habla que el señor que había fallecido, él siempre estuvo orando y hablándole a un amigo que era empresario, ahí lo comentó. En fin, hace el llamamiento para que acepten a Cristo y hubo varias personas que aceptaron a Jesucristo en el velorio. Y termina y se acerca una persona, un señor muy distinguido, un señor de 70 y tantos años, y le dice, usted comentó que él tenía un amigo que era empresario que siempre le estuvo hablando, etcétera. Dice, ese soy yo. Y hoy acepté a Jesucristo. Tiene que morir. Híjole. Ay, después de tal. O sea, la verdad es que qué impresión. Bueno, al otro día, cuando todavía se acostumbraba que se enterraba en el ataúd, porque ahora ya todos los creman, la mayoría, dice que antes de que bajaran el féretro, este señor agarró y abrazó el féretro y le dijo, amigo, hasta que me alcanzaste. Ay, Todos así llorando. Híjole. Se oye, mira, Benja, sí, sí, yo quería más muy brevemente comentar algo que me ocurrió. Cometí un error hace unos días en donde abordé a una persona que estimo mucho, un amigo que quiero mucho. Y coincido mucho con lo que decía Tere y Anita. Eh, hay que, y precisamente para eso es el discipulado, que es nuestra escuela. Ahora sí que nuestra alma mater en términos de la palabra de Dios, ¿no? O sea, es de donde tenemos que aprender. Yo les hablé del arrebatamiento a este amigo, le hablé, y lo primero que me dijo fue, oye, bájale, bájale, o sea, es que ves muchas películas, o sea, y entonces le hablé de Cristo y me dijo, es que hay que hacerlo también tomando en cuenta muchas cosas. Yo le hablé de Cristo y de la salvación de manera muy sencilla. Y me dijo, pero a ver, ¿y cómo va a entrar Cristo? O sea, ¿cómo va a entrar? Dije, abres tu corazón y le explico y le digo, y yo estaba muy emocionado. Me dijo, no seas presumido, o sea,
Si no entra, o sea, espérate, o sea, ¿a poco ya llega y Jesucristo va a entrar y va a andar contigo, lo vas a andar cargando? Y me di cuenta que sí hubiera sido necesario haber tenido cierto acercamiento previo con algunos fundamentos, algunas cuestiones eh, fundamentales precisamente de la palabra de Dios, que permitieran que le pudiera dar el valor a lo que yo le estaba diciendo, porque lo que resultó, o sea, fue el tiro por la culata, como se dice popularmente. O sea, en lugar de una emoción, causó risa, ¿no? Y además incredulidad, ¿no? Mire, yo cuando comencé, Después, de eso que estás comentando, yo cuando comencé mi vida cristiana, pues no sabía ni cómo decirles bien. Se burlaron de mí muchas veces, ¿sí? Este, ya me soñaba, ¿sí? Ya ni se querían juntar conmigo. Entonces, Sacarlo. pero bueno, va uno aprendiendo. Y hay algo que importa siempre, y Dios es lo que va a utilizar, como está en el estudio de trabajo personal. Dios lo que honra y va a seguir utilizando es la palabra de Dios. Porque eso es lo que una vez les comenté que una amiga le platiqué y entonces le dije un versículo. Y en 3 días, pasaron 3 días y me habla la amiga y me dice, oye, eres muy malo. Bueno, caray, ¿por qué? No he podido dormir en 3 días. ¿Por qué no has podido dormir en 3 días? Es que me trae dando vueltas ese versículo en la cabeza. Entonces, no era yo, era el Espíritu de Dios que utilizó ese versículo y lo tenía en la cabeza. Entonces, vamos a ir aprendiendo a memorizar la palabra y a poder compartir ciertos versículos. Cuando tú vas dando, que no solamente lo que nosotros podemos decir, cuando le muestras lo que Jesucristo dice, es diferente. Mira, me va a llevar mi hija este sábado. Estaba hablando con un amigo, me habló ayer. Y me dice, oye, nos vamos a ver el sábado. Y le digo, no, voy a ir a la marcha gay. Y era un silencio sepulcral. Y de repente dice, no te conocía esas cosas. Pero pues no sabía que yo me está llevando la hija a filmar para que En la marcha. en la marcha. Ay, Entonces, Para que oren. pero ¿sabes cómo? O sea, para poder llegar con ellos, no es atacarlos, ¿sí? Sino me estoy preparando, le estoy pidiendo a Dios que me guíe para saber qué preguntarles, cómo guiarlos, porque están muy atrapados por el diablo. ¿Entiendes? Y tú hablas con una persona que va así, toda pintada, a ver cómo vaya arreglado, se van a identificar muchas personas con él cuando lo vean. Y si Dios nos permite que cuando menos escuche. No, pues si no me voy a pintar. No. Si no me voy a pintar, mi amor. Se va a una playera que dice Jesucristo. Algo así. Yeshua. Es una playera negra, pero me refiero a las personas que van a la marcha. Entonces, haz de cuenta que si alguno de ellos acepta, pues las preguntas que se van a hacer. O sea, platicar, ¿no? Como ellos lo ponen. Ajá, cuando se queda eso ya en las redes, mucha gente va a decir, oye, pues se pintó así como a mí me gusta, no sé, es así, pero escucha el mensaje de Cristo. Pero no pues, yo, mi amor, es que parece que estás diciendo que yo me estoy pintando. Nos mandas foto para testimonio, por favor. Sí. Benjamín vestido de draga queen. No, me refiero a personas que van
Tendencia. Sí. Hombre. Y yo digo, La loca creyente. no, imagínate, no, imagínate, no es, o sea, no es fácil porque la verdad, hay gentes que son agresivos, otros no, y entonces Dios va a guiar con las personas adecuadas y que podamos platicar y que de ahí ojalá alguien acabe aceptando a Cristo, pero que escuche el diálogo, sobre todo que pueda entender que, porque ya saben ellos que están mal con Dios, Ahora no se trata por de cómo eso. están. No. Pues no, No. porque al contrario, la iglesia donde yo voy, por ejemplo, hay un chavo que va incluso maquillado y sirve en la iglesia. Ah, sí. Sí. Y una vez yo le pregunté a una de las personas, bueno, al pastor, que, o sea, que si no le decía nada o que cómo, y Armando contestó, nosotros no estamos para juzgar, o sea, Dios ama a todos. Y al contrario, este tipo de personas necesitan un lugar donde puedan escuchar la palabra de Dios sin ser juzgados. Y si la iglesia les sirve, está bien. No hay nos reservamos derecho de admisión, ¿me explico? O sea, Sí. aquí puedes O sea, entrar, tiene que tener conciencia de pecado. tiene Más que adelante. y él él le tiene que caer el pecado. y hace Le da preguntas y conciencia. que una de jóvenes hicieron preguntas de él pues, Sí, también. de eso de... O sea, de cómo lo ven ustedes en ese jóvenes, ¿no? Pero bueno, nos desviamos con esto de la marcha gay y todas las, pero es una oportunidad. ¿Saben por qué acepté a que mi hija hiciéramos eso? Porque Eres de closet, güey. pero no por la marcha gay, sino por las otras ocasiones, porque va a haber personas que van a escuchar y se van a salvar. Le dije a mi hija, mira, dice Dios en 1 Corintios 15:58. A ver, vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 15:58. A ver, querida esposa. Ay, espérame, estoy apenas. Sí, no, tú. Calma. 58. 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso le estaba platicando. Le dije, mira, hija, de una forma o de otra, aunque tú no apareces, pero estás filmando, ella es la que está cargando la cámara, está editando, etcétera. Ruth está acompañándonos, pero le digo, el día que estemos con Jesús, lo primero que vamos a hacer es darle las gracias por la salvación a Jesús. Y de repente va a haber un grupo de personas que quizás se acerquen y diga a Jesús, esas personas llegaron a la salvación por el trabajo que hicieron de esos videos. No sabemos cuántos. Si uno lo aceptó, valió la pena. O sea, pero, ok, eso es algo que estamos haciendo, pero yo siempre de manera personal, siempre en todo lugar, estoy a veces compartiendo con las personas, dando folletos y todo. Entonces, ok, vamos a acabar el versículo 6 porque ya se hizo muy tarde. Entonces, dice, Abraham no solo creyó que Dios existía, creyó lo que Dios dijo. Entonces, le fue contado por justicia, o sea, fue acreditado, fue considerado, fue puesto en su cuenta. Abraham no fue declarado justo por obras, ni por perfección moral, ni por cumplir la ley, que todavía no existía, todavía no nacía Moisés, que iba a ser parte de su descendencia, que iba a ser de la familia, de su nieto, que iba a ser Jacob, que Dios le iba a cambiar a Israel, de ahí iba a tener 12 hijos, y uno de los hijos iba a ser Leví, y de ahí vino Moisés y Aarón. Dice, fue declarado justo por la fe. Esto es clave bíblicamente, porque el apóstol Pablo siempre utilizó este versículo para enseñar
salvación por fe, no por obras. Y esto lo desarrolla, como les decía, en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Gálatas 3, para que luego lo puedan leer los capítulos. Ahora, Abraham todavía no era perfecto, todavía cometería errores más adelante, pero Dios lo declara justo porque confía en él, como lo fue con nosotros. Eso muestra que la justicia delante de Dios viene por fe. ¿Qué veía, qué veía Abraham? Él veía una imposibilidad. ¿Qué ve Dios? Un cumplimiento. ¿Qué miraba Abraham? Miraba la esterilidad de su esposa. ¿Qué veía Dios? Las estrellas, que iba a venir la descendencia. ¿Qué veía Abraham? Piensa que a lo mejor un siervo iba a heredar. Dios dice, es un hijo. Dios promete un hijo. Abraham tiene preguntas. Dios reafirma. Abraham cree y Dios lo declara justo. ¿Cómo Dios lo fue llevando para creer? Y entonces, con esto acabamos. Dios reafirma a Abraham que tendrá un hijo propio y una descendencia innumerable. Abraham decide creer la promesa de Dios y esa fe le es contada por justicia, estableciendo el gran principio bíblico de la justificación por la fe. A veces se quiere uno avanzar más, pero a veces hay que detenerse en ciertos puntos para que nos demos cuenta lo importante que fue que igual que Abraham, por fe, por creer, estamos salvados. Todavía no entendemos ni siquiera lo que es esto, ¿sí? Cuando estemos en la presencia de Dios y veamos que gracias por creer vamos a pasar una eternidad al lado de Él, como le estaba diciendo a Diana y a Paula, dije, de esto se va a tratar la eternidad. Juan 17:3 lo dice. Y con esto acabo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13, los leo. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se va a tratar la eternidad. Y como Dios es eterno, va a ser eterno nuestra situación. Y cuando veamos, cuando sea el juicio final, vamos a decir, yo merecía irme al infierno. Dios me rescató. ¿Y qué hice yo? Nada más que creer. Entonces, pues gracias a Dios, porque Dios nos muestra que a través de Abraham es lo único que tenemos que hacer. Vamos a despedirnos, vamos a orar. Dios, gracias por mostrarnos que qué maravilloso es creer en ti, en lo que tú nos has dicho, en lo que tú hiciste para podernos rescatar. Pero gracias que nos has rescatado a nosotros, pero todavía hay muchas personas con las que tenemos contacto y necesitan que ellos se puedan salvar. Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en fin, muchas gentes que necesitan conocerte. Gracias por tu palabra. Sin ella no sabríamos ni tendríamos la certeza de esta fe ni de tus promesas. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Todo esto te lo agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Así es. Voy a acordar. Mi esposa es ¿Yo la qué tengo? culpable que comience un poco más tarde. ¿Por qué? Ah, caray. Ah, caray. No, que les digas, agarren, tomen su café, su pan, su frutita. Pues llegamos, platicamos y luego no saqué ni las galletitas. Bueno, están ahí las galletitas, las voy a dejar para la próxima semana. Que nos trajo Daniel galletitas y unos brownies, los voy a congelar para la próxima semana. Santos y cordialmente invitados. Ya nos visitó Daniel, que no había venido, y Sí. cuando quieran pueden venir también, es en su casa. Y pues gracias a Dios
por estudiar su palabra. Vamos a ver cosas maravillosas. Vamos a seguir descubriendo en su palabra. Y si Dios no viene y acabamos Génesis, estudiaremos luego Apocalipsis. Sí. Primero Dios. Pues ya se vio la semana pasada con un estudio así como un resumen, como un panorama así rápido de los tiempos finales, ¿no? Y un poquito hacia atrás y un poquito de lo que dice el Apocalipsis. Sí, y no solo es Apocalipsis, se relaciona aparte con otros libros. ¿Le puedes apagar, no? Espérame, ahorita la apagamos, mi amor. Es que me encantaría mucho. A ver, así, pues mira. Gracias. Si Gracias. no te ve tanto la luz. Ya. Termino con lo largo aquí. Se relaciona con el libro de Daniel, con el de Isaías, el primera y segunda de Tesalonicenses. O sea, varios libros hablan de lo mismo, se relacionan en lo que son los tiempos finales. Ya veremos Muy que padre. como el 40%, un poquito más, son versículos del Antiguo Testamento. Es increíble cómo Dios ha ido anunciando poco a poco lo que va a ser en el futuro, ¿sí? Pero bueno, no que nos extendimos otra vez, pero como es una sola vez que tenemos, un solo día, a veces ya calientas motores y quieres continuar. Sería bueno explicarle, Sí. poner un poquito un resumen porque para que se enganche, ¿no? Sí, ahorita aquí que estamos, ya nos quedamos, ya no quiero entretener a los que están por Zoom. Una cosita. Sí. No sé si me pueden ayudar por una compañera, o mejor dicho, que acaban de expulsar el día de hoy. Les platico un poquito de la situación. Pues tienen 3 hijos, estamos en un proyecto de preventa. Sí. Estamos en un proyecto de preventa donde al final de cuentas no estamos cobrando. Es que dije, no sabía quién era Pablo, pero es Santiago, el hijo de Pablo. Santi. Ok. Sí. A ver, que expulsaron a un compañero tuyo, una compañera. Sí, a una compañera. Ahora sí que les digo, pues tiene 3 hijas en sí, si lo queremos ver así, no ha cobrado en un año. Digo, eso es que estamos pasándola a todos. Ya pasa la peor etapa, ya es donde viene lo bueno. Y ella cometió el error de pedirle prestado a un cliente, 2,000 pesos. Eso fue en abril. El día de hoy, pues el cliente la amenazó, le dijo que le pagara. Ella no tiene dinero. El cliente pues ahora sí que publicó todas las imágenes, toda la conversación, tanto como en el proyecto, como en la inmobiliaria, como con la desarrolladora. Y pues al final de cuentas se malinterpreta como que estamos robando dinero, los asesores, que hay muchas cosas que a lo mejor no se pueden estar enterando, malas prácticas y que no sé qué. Y pues al final pues la expulsaron porque afecta la imagen de la inmobiliaria, afecta todo y pues al final pues no tiene dinero. De hecho hoy nos platicó, de hecho hoy llevó a su hija y ahí fue donde nos dimos cuenta de todo, salió toda la luz y al final pues la corrieron, no tiene ni un peso. Yo le presté hace como 2 semanas 1,500, otra compañera 5,000. Está sin carro, se está moviendo del sur, o sea, de Tlajomulco a Tonalá, pues estamos hace 2, 3 horas diarias, o sea, para ir al trabajo. Y pues al final, pues todo lo que trabajó en un año lo acaba de perder por 2,000 pesos. Entonces, pues más que nada, ¿verdad? Pues creo que la va a estar pasando feo. Sobre todo porque no tiene dinero, o sea, dejó todo por el trabajo y ahorita perdió el trabajo. Ay, pobre. Voy a detener la